Bueno, Sí, bueno, ya está preparándose, ya nos avisará. Doctores, ya estamos transmitiendo. Ok. Sean bienvenidos, estimados lectores y seguidores de la revista peruana de Ciencias Penales. En esta oportunidad, continuando con nuestro seminario de principales problemas y actuales de la dogmática jurídico-penal, nos encontramos frente, o bueno, aquí nos acompaña la profesora Mirenchu Corcoy Vidasolo, entiéndase por acompaña bajo las circunstancias actuales que estamos conectados con ella. Y bueno, la profesora Mirenchu Corcoy Vidasolo, quien es profesora de la Universidad de Barcelona, también es doctora por la misma casa de estudios, tiene una diversidad de publicaciones, tanto en Perú como en otros países y otras universidades y otras revistas. Eh, Creo que no tenemos más palabras para presentarla, creo que basta que digamos que es ella para saber con quién nos encontramos. Pues bien, la profesora Mirenchu el día de hoy nos va a exponer sobre un tema muy importante y en la última década, en los últimos tiempos para el derecho penal, y es sobre el dolo en el derecho penal económico. Eh, pues sin más, quiero darle ya el pase a la profesora Mirenchu para que pueda empezar con su exposición. Adelante, profesora. bueno, buenas tardes o buenos días. Gracias por la invitación. Esto se está convirtiendo en una especie de locura con estos seminarios virtuales, pero bueno, supongo que es una situación atípica y que esto pues es otra novedad de esa nueva normalidad que hablan aquí en España. Bien, entrando ya en el tema, en relación con el dolo en el derecho penal económico, también quiero tener en cuenta que los aspectos procesales, es decir, algo que ha cambiado en el concepto de dolo, tiene que ver, por un lado, con el auge del derecho penal económico y, por otro lado, con las garantías procesales. Eh, la discusión acerca del dolo, del concepto, de los requisitos, ha dado lugar a innumerables trabajos por innumerables autores, incluida yo misma, sin que hoy en día, después de siglos realmente de discutir sobre el dolo, se haya llegado a un consenso. Es más, incluso ahora, como se va tendiendo puentes con la doctrina anglosajona, pues se van introduciendo conceptos de esas teorías penales anglosajonas, como sucede con la ignorancia deliberada. Por ello, la discusión sigue abierta y en algunas de las últimas construcciones ha tomado un papel preponderante la cuestión procesal junto a la problemática que suscita los delitos socioeconómicos. En relación con los aspectos procesales, tenemos que tener en cuenta que en las sentencias no se refleja la verdad ontológica, la verdad material, sino la verdad procesal, la verdad formal. Es decir, el respeto del derecho de defensa y de las garantías que de éste se derivan determina que quien acusa es quien debe aportar las pruebas que pueden tomarse en consideración en la configuración de los hechos probados. Aun cuando en el proceso penal rige la libre valoración de la prueba, las conclusiones a las que llega el juzgador deben ser motivadas racionalmente siguiendo los criterios de interpretación aceptados en derecho. No son admisibles o no deberían ser admisibles las presunciones máximas cuando éstas sean contrarias a reo. En virtud del principio indubio pro reo, el juzgador está obligado a condenar exclusivamente respecto de los hechos de los que, una vez practicadas las pruebas, no subsistan dudas. En terminología española sería indubio pro reo, en terminología inglesa sería más allá de la duda razonable. En ambos casos, por tanto, se requiere una elevada seguridad de que los hechos que se están considerados probados son ciertos. En consecuencia, respetar este principio, este derecho de defensa, este principio acusatorio, tiene consecuencias especialmente relevantes
en la prueba, en el proceso, en los aspectos subjetivos. Porque en este ámbito en el cual no tenemos ni ADN ni tenemos documentos, resulta al final que la prueba vendrá sustituida por convicciones subjetivas del juzgador que no estarán basadas en los hechos jurídicamente penalmente relevantes, sino en consideraciones que nada tienen que ver con el fundamento de la sanción penal. Esto todavía es más llamativo en la delincuencia socioeconómica, atendiendo a que, por la naturaleza de los delitos y el perfil de los autores en este ámbito, no nos encontramos con delitos, con hechos, mejor dicho, en los cuales se puede advertir claramente la intención del sujeto de lesionar el bien jurídico, es decir, de disparar a alguien y matarlo, de violar a una persona. En ese caso, ese dolo de querer, ese dolo de voluntad, aparece, se evidencia por el significado de la conducta. Pero en la delincuencia socioeconómica, realmente afirmar que se quiere lesionar el bien jurídico es muy difícil, por no decir imposible, es que además no es cierto. En general, ¿qué es lo que se quiere? La obtención de unos beneficios ilícitos, tanto si se trata de un delito fiscal o de blanqueo, como si es de corrupción o contra el medio ambiente. Da igual la naturaleza del delito, en general, en la delincuencia socioeconómica se persigue siempre la consecución de beneficios, en este caso, ilícitos. Asimismo, precisamente también en este ámbito, las características de la atribución de la autoría en este contexto afecta también al contenido del dolo. Precisamente también la delincuencia socioeconómica ha facilitado o ha promovido que triunfen las teorías de autoría vinculadas con el dominio funcional, con la competencia sobre el riesgo, con la pertenencia del hecho, etc. Todas ellas alejadas de las clásicas teorías objetivo-formales, objetivo-materiales e incluso de la del dominio del hecho de Roxin. Precisamente también otro de los problemas que encontramos en esta delincuencia socioeconómica y que además también puede explicar el auge de la ignorancia deliberada, ese concepto importado del mundo norteamericano, que tiene también una razón de ser, porque en los delitos socioeconómicos en general no está tipificada la comisión imprudente. Es decir, así como en las lesiones, en el homicidio, si no probamos el dolo podemos condenar por culpa, por imprudencia. En el ámbito socioeconómico, en principio, no, aunque en España está tipificado el blanqueo por imprudencia. Volviendo más concretamente al dolo, desde una perspectiva dogmática es factible elaborar un concepto de dolo que responda a la concepción que en cada caso se defienda respecto de la teoría del delito. No obstante, entiendo que por mucho que estos razonamientos, estos planteamientos, estas posturas sean lógicas, razonables, atendiendo a la perspectiva adoptada, no son idóneos si en el proceso son disfuncionales. Disfuncionales porque alguno de los requisitos no puede aprobarse y porque conllevan en la práctica soluciones poco conformes con un derecho penal del hecho y con el principio de proporcionalidad. Partir de la concepción clásica de dolo, que requiere que concurra un elemento cognoscitivo y otro volitivo, concebido como querer el resultado, determina que en el dolo eventual la intención respecto de la producción del resultado se sustituya por su aceptación o la indiferencia frente a esta. En esta línea, la jurisprudencia tradicional, para fundamentar el dolo, utiliza argumentos que se relacionan con aspectos internos de la conciencia del sujeto, que no solo no pueden ser probados en un proceso, sino que en la mayoría de ocasiones el propio autor también desconoce exactamente qué quería. Un primer problema surge a partir de la naturaleza de los datos objetivos que se utilizan como indicios de que el sujeto aceptó, aprobó o le fue indiferente la producción del resultado. La segunda cuestión que debemos plantearnos es por qué, partiendo de un derecho penal del hecho, el desvalor es distinto según sea la actitud interna del autor. Son dos problemas muy diferentes, pero que ambos conducen a conclusiones análogas.
Estas dos, por tanto, son las cuestiones nucleares a las que tenemos que enfrentarnos y que plantean sintéticamente dos cuestiones. ¿En qué agrava el injusto que el sujeto acepte, apruebe o le sea indiferente el resultado? ¿Agrava eso el injusto? ¿Cómo puede probarse esa presunta aceptación, aprobación o indiferencia? Sobre la primera cuestión podemos avanzar que desde un derecho penal que pretende castigar hechos que lesionen o pongan en peligro bienes jurídico-penales, ese sería mi punto de partida, la gravedad del injusto no puede concretarse a partir de la bondad o maldad del carácter del sujeto, que pertenece a su intimidad. Por tanto, si atribuimos una función de motivación a la norma primaria, otro de los puntos de partida, el mayor desvalor de los hechos dolosos se fundamenta en la mayor contradicción de la norma que supone actuar con plena conciencia del riesgo que con la conducta se está suscitando respecto del bien jurídico protegido. No en el carácter del sujeto ni en el móvil que le ha llevado a actuar de esa forma. Respecto de la actitud interna, la gravedad del injusto solo aumenta, este desvalor del injusto, cuando esos pensamientos malvados se traducen en una mayor peligrosidad del hecho, como sucede, por ejemplo, cuando el autor actúa con alevosía o con ensañamiento, o es cierto también que en algunos supuestos la intención, el móvil, si se expresa en el significado de la conducta, puede también agravar los hechos, como sucede si la conducta se realiza por motivos de vejación, discriminación o, por ejemplo, en materia de violencia de género. La comprensión que se dé culpabilidad en sentido amplio, es decir, principio de responsabilidad por el hecho, responsabilidad subjetiva y proporcionalidad en sentido estricto, y, por tanto, excluir la responsabilidad objetiva. Aceptar este principio determina que no se pueda castigar por un resultado que no estuviera abarcado por el dolo o la imprudencia del sujeto. Es decir, el principio de la responsabilidad subjetiva obliga a probar el dolo o la imprudencia. En consecuencia, no puede fundamentarse el dolo en ningún caso en la gravedad del suceso o en la alarma social, como está sucediendo en ocasiones en supuestos en los que hay una enorme intervención de los medios y de las redes sociales que conllevan un juicio paralelo que lleva a esa presunción del dolo por, muchas veces en general, o en muchos casos, mejor dicho, la maldad del sujeto. Aquí no es el momento de entrar en este punto, pero sí que puedo, como una nota, señalar que desde esta perspectiva que estoy planteando, el resultado en realidad es una condición de punibilidad. Es decir, lo que fundamenta el injusto es la conducta dolosa o imprudente realizada por el sujeto. Que se produzca o no el resultado puede justificar que se castigue menos en el caso de que no se haya producido por razones de política criminal, no por razones del fundamento del injusto. Habiendo esto de plantear dudas porque lo he resumido mucho, pero voy a pasar también al aspecto procesal que me interesa especialmente en este contexto. En las concepciones clásicas sobre el dolo, nos encontramos con que no es posible probar lo que el sujeto pensaba en el momento de los hechos, porque además no se trata ya de probar lo que piensa en ese momento, que tampoco lo podemos saber si no nos lo dice, sino que tenemos que probar lo que pensaba o lo que sabía en el momento en que realizó la conducta. Además, no pueden confundirse las motivaciones que el sujeto tiene para llevar a efecto una determinada conducta con el dolo. En un proceso que reúna las garantías exigibles en un Estado de Derecho, no es posible probar las intenciones del sujeto que no se traduzcan en datos objetivos que puedan servir de indicio para esta atribución. Ello ha contribuido, lógicamente, a que el dolo se haya normativizado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, sin que se hayan erradicado totalmente las posturas que siguen defendiendo ese elemento subjetivo.
Esa normativización del dolo no supone la adopción de una concepción funcionalista del derecho penal, entendiendo, bueno, dentro de algunas concepciones funcionalistas del derecho penal, que entienden que la función de protección de bienes jurídicos se lleva a efecto a través de la estabilización de la norma. Con lo cual podemos llevar incluso a posturas en relación con el dolo, como la de Pérez Barberá, que entiende que entre el dolo y la imprudencia solo es un grado de mayor o menor gravedad de la infracción del deber de cuidado. Sí, es discutible desde una perspectiva dogmática que exista una concepción única de dolo que sea válida, por lo menos en términos absolutos, tampoco puede afirmarse que elementos o requisitos son esenciales. A veces se habla del principio de legalidad, pero en el Código Penal solo habla de dolo, no nos explica ni siquiera qué es el dolo eventual, pero incluso en países como por ejemplo Italia, que hay una definición de dolo que proviene del Código Rocco, que es causalista, y sin embargo también allí se están defendiendo doctrinas del dolo normativizado. Por tanto, ya desde esta perspectiva procesal podemos obviar la clásica discusión entre teorías cognitivas y volitivas en sus diferentes variantes, y lo cierto es que, con independencia de la discusión dogmática, esta no puede deslindarse del problema más relevante en la práctica, que es la prueba del dolo en el proceso. Aunque aquí estamos discutiendo esto en el año 2020, no habría que olvidar que en el año 1984 el profesor Kirchhäuser puso de manifiesto que no tiene ningún sentido exigir un elemento en el dolo que luego no puede ser apreciado, incluyendo en la crítica todas las diversas acepciones que se han ido proponiendo como sustitutivas del querer. Estamos hablando del año 1984, perdón, he dicho 87, era 1984. Hay que pensar que el principio acusatorio y el derecho de defensa nos llevan a que una de las muchas consecuencias es que el acusado tiene derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. En este caso no conozco exactamente cómo es la jurisprudencia peruana, pero en concreto en España el Tribunal Constitucional ha dicho que en base a este derecho, esta garantía constitucional, el acusado tiene derecho a mentir. Es decir, no solamente no tiene que confesar, sino que textualmente dice tiene derecho a mentir. ¿Por qué? Bueno, es muy simple. Es decir, si se le pregunta al acusado y el acusado calla, creo que es un refrán que en Perú puede ser también conocido, que se dice que ahora no me sale la palabra, pero bueno, quien calla afirma, quien calla afirma. Por tanto, si alguien le pregunta si estaba en ese lugar o si quería matar, pues si se calla, realmente está afirmando que sí, que quería. No restando con ello importancia a los problemas dogmáticos y político-criminales que suscitan y otras posturas, no es menos relevante que las diferentes teorías del dolo no pueden ni deben olvidar que el dolo es una adscripción, una atribución, una imputación y que por consiguiente debe probarse en el proceso. Y en consecuencia deben tomarse en consideración las consecuencias que la exigencia de determinados elementos, esencialmente los de naturaleza volitiva, puede conllevar en el proceso. Y aquí también tenemos que tener en cuenta que la calificación como dolo eventual o actualmente como ignorancia deliberada en nada cambia, que finalmente será una conducta por delito doloso. Porque el concepto de dolo eventual no es un término legal, sino una construcción dogmática que se utiliza en la distinción entre dolo y culpa, y que en principio carece de consecuencias respecto de la calificación jurídico-penal de los hechos y, en definitiva, respecto de la atribución de un injusto típico ni de la imposición de la pena. Legalmente, como he dicho, solo existen delitos dolosos o imprudentes, o culposos, y por consiguiente, desde la perspectiva del principio de legalidad, requerir que el sujeto quiera la producción del resultado carece de fundamento. Como he dicho antes, la intención puede ser relevante respecto de algunos delitos concretos en los que por su naturaleza requieren una actuación del autor que implica una finalidad.
Así, por ejemplo, no solo, como he hablado, en un homicidio en determinadas circunstancias, sino, por ejemplo, en la estafa que se requiere engaño que induzca error, lo que está estrechamente vinculado a la intención del sujeto, o respecto de determinadas agravantes, como las que he referido antes, que presuponen una intención de causar un dolor innecesario, por ejemplo, el ensañamiento, o la indefensión de la víctima, por ejemplo, la alevosía. Por el contrario, en muchos delitos, en concreto todos aquellos vinculados a actuaciones en sectores de riesgo permitido, como la seguridad en el consumo, el medio ambiente o la seguridad del trabajo, así como en la mayoría relacionados con el llamado derecho penal de empresa o en los relativos al buen funcionamiento de la administración pública o de justicia, la intención del sujeto, excepto en casos absolutamente excepcionales, no persigue la producción del resultado, sino, como decíamos al principio, obtener un beneficio de esa conducta. Lo usual es que el autor pretenda alcanzar otros objetivos, como puede ser, por ejemplo, en el ámbito del riesgo permitido, conseguir terminar una obra en el plazo acordado, ordenar el cierre de la depuradora para reducir gastos en delito contra el medio ambiente o reducir la cantidad de dinero a ingresar a Hacienda para aumentar beneficios, delito fiscal. Desde una perspectiva estrictamente de derecho penal material, si la antijuridicidad se fundamenta en la gravedad del hecho y no en la bondad o maldad del autor, como he señalado previamente, es decir, derecho penal del hecho y no derecho penal de autor, lo que el sujeto quiera o no es algo que pertenece a su fuero interno y que no debe ser objeto de valoración. Por otra parte, una concepción del derecho penal fundamentada en la naturaleza imperativa de las normas penales, ya sean de prohibición o de mandato, supone que éstas tienen la finalidad de motivar al ciudadano para no realizar conductas idóneas para lesionar bienes jurídico-penales. Por consiguiente, como ya he referido, el resultado puede derivarse de esas conductas está en el origen de la prohibición, la norma de valoración que lleva al legislador a establecer la de prohibición o mandato, pero no en la norma de determinación que es imperativa. Por consiguiente, lo que se tiene que valorar en el injusto son los hechos, no los resultados, ya que su producción en el caso concreto no depende de la voluntad del sujeto, sino del azar. El desvalor del injusto parte, por tanto, del desvalor del hecho y el desvalor del resultado solo puede servir para limitar el desvalor del hecho, cuando no se produzca el resultado o éste no sea imputable. Tentativa versus consumación. Impunidad que en la actualidad se ve sustituida a través de la creación de tipos en los que se protegen diversos ámbitos de riesgo, entre los que están los delitos contra la seguridad del trabajo, contra la salud pública de consumidores, así como muchos delitos socioeconómicos como la administración desleal o la corrupción en los negocios. Para condenar por estos delitos hay que probar exclusivamente que se ha creado un riesgo relevante para, por ejemplo, la competencia leal y que el sujeto conocía ese riesgo. Es decir, el dolo abarca exclusivamente el riesgo inherente a la conducta, no la producción de resultados lesivos. Por lo demás, y en la práctica más importante, hay que resaltar que en el proceso es imposible probar lo que el sujeto quería, por lo que finalmente la prueba se va a llevar a efecto a través de presunciones que no son válidas o no deberían serlo en derecho penal. Y ello, entre otras razones ya apuntadas, porque nos conduce a un derecho penal de autor. Entender que la concurrencia del elemento volitivo es un requisito esencial del dolo tiene consecuencias inaceptables en el ámbito del proceso, ya que se presume el dolo en determinadas personas que por sus antecedentes, por su carácter, se parte de que querían o aceptaban o les era indiferente cualquier resultado lesivo. Por el contrario, se niega el dolo respecto de aquellas que, por su profesión, médicos, jueces, notarios, abogados, se presume que en ningún caso querían. En el extremo opuesto, admitiendo la problemática de que las posturas psicologicistas suscitan, también se plantean problemas procesales de diversa índole si se aceptan reglas estáticas de atribución de dolo
que vinculan a los tribunales inferiores, máximo cuando no son revisables en casación, especialmente en la delincuencia socioeconómica. El concepto de dolo que aquí nos interesa es el dolo natural, y no entraremos a considerar el llamado dolus malus, que abarca también el conocimiento de la antijuridicidad del hecho, que tradicionalmente había sido el concepto causalista de dolo, que comprendía tanto el conocimiento y voluntad de los hechos externos, como su significación antijurídica. El conocimiento de la antijuridicidad por la doctrina mayoritaria se considera actualmente en el ámbito de la culpabilidad y afecta a la problemática del error de prohibición. El dolo natural es un concepto más restringido de dolo que aparece por primera vez en la obra de Welsel y que no incluye la conciencia de la antijuridicidad. No obstante, recientemente hay autores que desde perspectiva diferente proponen una reformulación del dolo en el que se incluiría el conocimiento de la prohibición. El dolo natural tiene dos elementos, conocimiento y voluntad. En la doctrina tradicional se concibe como conocer y querer la realización de la situación objetiva descrita por el tipo de injusto. Este es el que defiende la que habría sido, por lo menos hasta ahora, doctrina mayoritaria, y en este concepto hay que concretar dos aspectos. ¿Qué se entiende por voluntad y en qué medida se puede diferenciar esta de la voluntad mala propio del dolus malus? Y segundo, ¿qué se entiende por situación objetiva descrita por el tipo injusto? Es decir, ¿cuál es exactamente el objeto del dolo? ¿Qué elementos han de estar abarcados por este? Y en este punto hay que evidenciar, en este segundo aspecto, hay que evidenciar que también son objeto del dolo natural los elementos normativos del tipo, ya sean expresos o tácitos o se trate de leyes penales en blanco. Esta cuestión afecta al llamado error de subsunción que la doctrina mayoritaria califica como error de prohibición cuando debería considerarse error de tipo. Y este problema es muy relevante en el ámbito socioeconómico porque es un ámbito en que los tipos penales contienen muchos elementos normativos. Con independencia, desde que mi punto de vista, y eso sería otra discusión para otro momento, todos los elementos tenemos que interpretarlos normativamente desde la perspectiva del derecho penal. Incluso cuando se entiende que hay vida humana independiente o cuando se produce la muerte, esto va a ser una decisión que se va a tomar desde perspectiva exclusivamente penales. Evidentemente teniendo en cuenta la situación ontológica, pero ya que he hecho esta referencia, por ejemplo, para el inicio de la vida humana independiente se han planteado innumerables posturas, desde la salida del vientre materno, el corte del cordón umbilical, etcétera, etcétera, y finalmente en el ámbito civil, sin embargo, son 24 horas separado del claustro materno. Pues bueno, finalmente aquí se ha hecho una interpretación por parte de la jurisprudencia, es decir, una interpretación normativa de cuándo se entiende que empieza esa vida humana independiente. He puesto este ejemplo porque puede parecer lo más ontológico, lo más natural, y sin embargo tiene aspectos claramente normativos. ¿Y por qué ese error sobre los elementos normativos es error de tipo? Muy simple, porque es un elemento del tipo. Y por tanto, si se desconoce un elemento del tipo, supone desconocimiento del verdadero significado de la conducta. Que ese elemento sea normativo en nada debería afectar a que, siendo un elemento del tipo, el error sobre su concurrencia deba calificarse como error de tipo. Máximo, como ya he dicho, cuando todos los elementos son normativos, ya que su interpretación no se lleva a cabo a través de una interpretación exclusivamente gramatical, sino jurídica. El elemento volitivo del dolo, entendido como querer o como voluntad, es precisamente el caballo de batalla del dolo eventual. Es realmente, en la concepción clásica del dolo, no podemos olvidar que en el único dolo, vamos a decir así,
que claramente existe el querer es en el dolo directo del primer grado, porque en el dolo indirecto o dolo de consecuencias necesarias o dolo de segundo grado se parte de que el sujeto no quiere el resultado. Sin embargo, nadie discute que es dolo. Yo creo que con esto ya la doctrina clásica debería haberse planteado lo ilógico de esta argumentación. En todo caso, en el dolo eventual partimos también de que no hay querer y que lo que tenemos que hacer es sustituir el querer por otros elementos diferentes al querer. Desear, indiferencia, etc. Si el sujeto no conoce el riesgo inherente a su conducta, no es posible hablar de voluntad de realización típica, sino únicamente de deseo de realización típica. Voy a poner aquí un ejemplo propuesto por Herzberg, en el cual es un boxeador que desea la muerte de su adversario y en un combate en el que cumple todas las reglas del boxeo, el contrincante muere por un problema físico que tenía y que desconocía el otro. Que el boxeador desee la muerte de su contrincante no será dolo si no conoce la especial constitución de su adversario y además respeta las reglas técnicas que rigen en el boxeo. Mientras que si conociese la especial constitución, cabría hablar de homicidio doloso pese al cumplimiento de las reglas técnicas. Por tanto, ¿cuál es el alcance que se debe dar al término querer o a la voluntad? En definitiva, al elemento volitivo del dolo. Lo que la doctrina finalista, que habla del concepto de acción final, tiene ya un componente volitivo al caracterizarse como ejercicio de la actividad final. La acción concebida como voluntad, conducida finalmente, implica que la finalidad sea elemento de esta y al mismo tiempo llene de contenido el elemento volitivo del dolo. Ello explica que la doctrina de la acción final tropieza con obstáculos, creo que insalvables, en el ámbito de la culpa, en especial de la culpa inconsciente. Incluso sectores doctrinales no adscritos al finalismo ortodoxo entienden que el elemento volitivo del dolo, que el querer, consiste en la resolución de ejecutar la acción típica. El elemento volitivo del dolo, así concebido, presenta innumerables problemas, tanto materiales como formales. Desde una perspectiva material, juzgar sobre la resolución criminal determina la necesidad de entrar en la intimidad psíquica del autor, lo que, con independencia de la poca fiabilidad de los resultados que se obtendrían, dado el estado actual de la psicología, nos llevaría en muchos casos a concluir que la voluntad que llevó al sujeto a actuar no guardaba ninguna relación con la realización típica. Se puede pensar en este sentido en un interminable número de casos. El sujeto que comete unos abusos deshonestos con la voluntad de perjudicar el buen nombre de su padre. El individuo que realiza un atraco con la voluntad de salir en los periódicos, sin entrar ya en finalidades más ocultas del subconsciente que podrían descubrirse en el examen de la psique del sujeto y que probablemente ni siquiera él conoce. Junto a este primer problema se encuentra el no menos importante de la prueba de un proceso psíquico, que tendrá que fundamentarse en todo caso en los indicios que muestran los hechos externos. Ante esta dificultad, la voluntad político-criminal que se advierte tras la exigencia del elemento volitivo, que creo que es restringir el ámbito del dolo a los supuestos en que se constate una voluntad criminal, se ve refutada de pleno por la práctica jurisprudencial. La jurisprudencia, ante la dificultad insalvable en muchos casos, y en particular en los de dolo eventual, de probar el elemento volitivo, se guía en su decisión sobre la existencia o no de dolo por criterios totalmente ajenos a este, en la mayoría de supuestos a partir del carácter del sujeto y en especial de sus antecedentes delictivos. Esto lo trabajé en su momento con un análisis de casi 15 años de jurisprudencia española y creo que puedo demostrar que es así. Por lo menos a nivel estadístico es claro que se guía por estos criterios. Esta situación, este problema de la dificultad de probar el elemento volitivo en el dolo eventual, también ha llevado a un sector de la doctrina a considerar que el dolo eventual quede fuera del dolo. Es decir,
que el dolo eventual supone un menor contenido de injusto como consecuencia del menor alcance del elemento volitivo en estos supuestos, y proponen la aplicación en estos casos de una atenuación analógica a la tradicionalmente conocida como atenuante de preterintencionalidad. En este sentido, por ejemplo, lo planteó en su momento, hace muchos años ya, el profesor Bustos en su manual, en el año 1984. Otro sector doctrinal en sentido opuesto, y al que me adhiero en este punto, considera el dolo eventual como auténtico dolo. En otras palabras, como el tipo básico de dolo. Desde esta perspectiva se entiende que no es necesario el elemento volitivo en el dolo, y no solo por la dificultad de la prueba, sino también por razones dogmáticas. De acuerdo con una concepción del injusto como injusto del hecho, en el que lo relevante es la creación de un riesgo típicamente relevante conocido por el autor, a sensu contrario es irrelevante la intención del autor que le mueve a actuar. Para esta postura doctrinal, la exigencia del elemento volitivo en el dolo, y en particular de querer el resultado, es un residuo del concepto tradicional de dolo concebido como dolus malus. En la línea de eliminar vestigios del dolus malus en el dolo natural, que se mantienen en tanto se mantenga este elemento volitivo, puede plantearse la posibilidad de comprender la voluntad del dolo en el sentido de comportamiento voluntario. Comportamiento voluntario, conducta humana, que es presupuesto general y esencial de todo delito. En consecuencia, por tanto, sí que hay voluntad de realizar esa conducta, porque tiene que ser un comportamiento voluntario para que tenga relevancia jurídico-penal. La existencia del comportamiento voluntario unido al conocimiento propio del dolo constituye el contenido de la voluntad propio de los hechos dolosos. El elemento voluntario que acompaña al comportamiento tiene un contenido distinto en los hechos dolosos y en los imprudentes como consecuencia inmediata del distinto nivel de conocimiento sobre el riesgo que concurre en uno y otro casos. En términos de teoría de la norma, la contradicción con la norma de prohibición es mayor cuando el sujeto reconoce la probabilidad de lesionar un bien jurídico que cuando no sucede así. Con ello se quiere poner el acento en que, aun cuando el elemento cognoscitivo, el conocimiento de los hechos, es propio tanto del dolo como de la imprudencia, el contenido del conocimiento es distinto en uno y otro caso. La importancia que tiene el conocimiento que posee el sujeto respecto del riesgo que crea su conducta se pone de relieve al examinar la culpa consciente. En esta, el sujeto tiene que contrarrestar de algún modo el conocimiento del riesgo que posee para que no se le atribuya el carácter de doloso. En el homicidio, el elemento del tipo es la idoneidad de la conducta para causar la muerte de una persona. Y es esta idoneidad, en el caso concreto, para causar la muerte, la que debe conocer el sujeto para que pueda calificarse el hecho como doloso. Otro aspecto del dolo natural que está necesitado de concreción es cuál deba ser el objeto del dolo, qué elementos debe abarcar. Para contestar este punto es necesario determinar en primer lugar qué es o qué se entiende por situación objetiva descrita por el tipo de injusto. Si esta situación objetiva es la creación de un riesgo típicamente relevante, como tipicidad de la conducta, este será el objeto del dolo. El primer requisito, por tanto, para que pueda hablarse de dolo es que exista un riesgo normativamente relevante. Por tanto, objeto del dolo son los hechos externos en cuanto peligrosos, ya que si se conoce el dato objetivo pero se desconoce el riesgo típicamente relevante que representa ese dato objetivo, ese aspecto no es objeto del dolo. El dolo ha de abarcar los elementos típicos en tanto que constitutivos del injusto, tanto descriptivos como normativos y tanto esenciales como accidentales. Objeto del dolo es, pues, la conducta, no el resultado ni la relación de riesgo, ya que estos no pertenecen al injusto. Cuestión diferente es que el conocimiento del riesgo típico implica el conocimiento de su idoneidad para producir un determinado resultado. Y por consiguiente, si se conoce el riesgo pero no su idoneidad, no hay dolo respecto del resultado.
La doctrina, que podríamos considerar mayoritaria, entiende por el contrario que el dolo abarca a todos los elementos pertenecientes al tipo legal, con lo que incluyen tanto el resultado como el curso causal. Esta concepción, unida a la exigencia del elemento volitivo, debería conducir necesariamente a negar el carácter de dolo, no solo al dolo eventual, sino, como ya he señalado, al dolo directo de segundo grado. Deberían conllevar, por ejemplo, que en las lesiones, a la necesidad de probar en cada caso si el sujeto quería que la víctima necesitase de 15 días de asistencia facultativa o de que quedaría inutilizado su riñón, o, en el ámbito de la delincuencia socioeconómica, que el autor quería contaminar o que quería defraudar a la hacienda pública. En la práctica jurisprudencial, la pretendida exigencia de la concurrencia de intención sirve a los tribunales para absolver, especialmente en delitos de prevaricación o de falsedades documentales, a los funcionarios, notarios, etc. La problemática enunciada puede apreciarse analizando brevemente las diferentes modalidades de dolo elaboradas por la doctrina a las cuales ya he hecho referencia y en las cuales se sustituye el elemento volitivo por el buscar, idear, indiferencia, etc. Porque, como he señalado, el dolo es patrimonio, el querer el resultado es patrimonio exclusivo del dolo directo de primer grado. En algunos autores, como he señalado antes, Pérez Barberá, por ejemplo, y Jacobs, han llevado a un dolo absolutamente normativizado. En el caso de Pérez Barberá y en el caso de Jacobs, a un planteamiento que se acerca a las antiguas teorías de la indiferencia. Otros autores, desde la perspectiva del proceso también, como estoy planteando aquí, ponen el acento en la prueba del dolo, tal como ya propuso Ragués en el año 99 en su tesis, y propuestas muy relevantes, puesto que consciente o inconscientemente suponen advertir que el respeto de las garantías constitucionales en el proceso, en particular el principio acusatorio, determina que no sea posible exigir para el dolo requisitos que no pueden ser probados positivamente. Paralelamente a lo anterior, se niega que el dolo sea un estado mental, posicionamiento coherentes con la ubicación del dolo en el injusto a partir del finalismo. En este sentido, es muy relevante la obra de precisamente un discípulo mío peruano, que es Armando Sánchez Málaga, que su tesis versa sobre una teoría del dolo, indicadores procesales, publicada por BDF en el año, creo que 2018 o 2019, muy recientemente. Bien, en todo caso, lo que hay que negar es que el dolo sea un estado mental, porque eso no coincide con la ubicación del dolo en el injusto. No obstante, negar que el dolo sea un estado mental no implica que deba excluirse del dolo la exigencia del conocimiento del riesgo, de probar el conocimiento del riesgo típico. Una concepción normativa del dolo como conocimiento implica que este no debe ser entendido como un estado mental. Esto creo que es importante recalcarlo, porque no se trata de entrar en la mente del sujeto para ver qué conocía, sino que, o sea, no desde una perspectiva psicológica, tratando de situarse en la mente del autor, sino que el conocimiento se atribuye como un hecho que se prueba por medio de indicios, de datos objetivos. Es decir, esto es otra diferencia sustancial entre las teorías tradicionales y lo que estoy planteando. Es decir, el conocimiento no es entrar en la mente del sujeto, no es el estado mental, no es tratar de adivinar qué es lo que el sujeto sabía o no, sino tratar de probar, con datos objetivos lo que entendemos que el sujeto conocía. En este sentido, en España, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha evolucionado de una forma, desde mi perspectiva, evidentemente positiva, afirmando que el dolo es un hecho que forma parte de la vertiente fáctica de los hechos probados y que por consiguiente su prueba requiere las mismas garantías que los aspectos de naturaleza fáctica. Por ejemplo, la sentencia 968 de 2004, de 29 de julio,
indica o señala, dice, la constatación del dolo es una cuestión jurídica que se debe llevar a cabo a través de una serie de indicadores de carácter objetivo que se refieren a la disposición del autor, interna del autor en el momento del hecho. Y otra sentencia también de 2004 en la cual se señala que la definición clásica de dolo trae consigo dificultades que han propiciado un concepto normativo de dolo. Es decir, en estas sentencias claramente se pone de manifiesto que lo que tenemos que probar a través de indicadores, de datos objetivos, probar que el sujeto conocía, no como estado mental, sino como prueba de ese conocimiento, a través, repito, de indicios objetivos, que pueden ser, pues bueno, comunicaciones telefónicas en las cuales se prueba que conocía el riesgo, o unos determinados documentos, o unos testigos que prueban que testifican que han oído determinados hechos, etcétera. En todo caso, como un hecho. Esto tiene dos consecuencias procesales importantes. Por un lado, que quepa el sobreseimiento, el archivo de los hechos, si en el momento ya de la investigación de los hechos no hay indicios de que el sujeto conocía el riesgo creado. Es decir, no hay indicios de que concurra dolo y no se castiga el hecho imprudente, en ese caso. Es posible, o se debería, no solo es posible, sino que se debe archivar sin necesidad de seguir al juicio oral. Y la otra consecuencia también, esa es importantísima porque permite archivar ya en el momento de la investigación, porque antes se entendía, por lo menos en España, se entendía que el dolo se probaba en el proceso oral, en el juicio oral, y se valoraba en los fundamentos de derecho como una valoración que quedaba al arbitrio del juzgador. Con este nuevo planteamiento es necesario que en los hechos probados se aporte la documentación, la pericial, la testigos suficientes para que nos indiquen que el sujeto actuaba conociendo lo que estaba, el significado jurídico penal de los hechos que estaba realizando. Por otro lado, en consecuencia, no se tratará ya de una valoración libre del juez, sino que el juez deberá motivar la existencia de dolo en base a los hechos probados, en base a esos indicadores que ya están previstos en los hechos probados. Evidentemente esto es difícil y muchas veces se plantea la cuestión de que no puede probarse, bueno, pues se absuelve, en principio in dubio pro reo, y esto también ha llevado a otros autores, como Molina, que propone la existencia de más títulos de imputación, Molina Fernández, catedrático de la Complutense, de la Universidad Autónoma de Madrid, o, por ejemplo, también Ragués, que propone de lege ferenda un nuevo título de imputación para estos casos. Siendo evidente la dificultad de probar el dolo, no es discutible que es un esfuerzo mayor por parte de quien acusa, la necesidad de probar el dolo, no solamente que sea algo que se deje a la libre valoración del juez, lo que lleva a ese derecho penal del hecho, del autor, es decir, de valorar realmente el carácter del autor y si tiene antecedentes, pues considerar que actuaba dolosamente, etc. Por tanto, esta dificultad conlleva o ha llevado, como digo, a estos autores, entre otros, a proponer del lege ferenda que existan unas modalidades intermedias que serían parecidas a las reglas norteamericana, pero creo que esto no solucionaría tampoco nada porque nos encontraríamos que en lugar de con la dificultad de diferenciar entre dolo y culpa, tendríamos que diferenciar entre dolo, regnes o como le llamásemos, dolo eventual con una tipificación diferente y culpa. Creo que esto no tiene sentido y en su caso, y terminando ya porque creo que me he alargado mucho y no he llegado ni siquiera a la mitad de lo que pretendía decir, pero bueno, he querido matizar algunas cuestiones, en todo caso estaré atenta a las preguntas, pero quería señalar antes de terminar que sí que desde una propuesta del lege ferenda sería conveniente
que es conveniente ya del eje de lata que se tenga en cuenta que si no hay una evidencia total del dolo, es decir, en los supuestos en que estamos en el límite entre dolo e imprudencia, que si castigamos por un hecho doloso, porque entendemos que hay indicios suficientes, en la determinación de la pena se tenga en cuenta para aplicar en el grado mínimo, y a la inversa en el hecho imprudente, cuando estemos en casos límites con el dolo, imponer la pena en su límite máximo, motivando además por qué, por esta cercanía, en un caso del dolo a la imprudencia, en otro caso de la imprudencia al dolo. Y del eje ferenda, la propuesta sería que no hubiese, como sucede en muchos códigos penales, como por ejemplo en el español, aunque ahora se ha modificado en parte, el salto tan importante que hay de la pena entre el hecho doloso y el imprudente. Y otra cuestión que también se plantearía del eje ferenda, o que se podría plantear del eje ferenda, es que cupiera la posibilidad de un error de tipo jurídico, es decir, no un error sobre la concurrencia de un elemento del tipo, sino, el error de tipo se castiga cuando es vencible como imprudencia y cuando es invencible se absuelve. Esto conlleva que cuando el error de tipo es vencible, cuando no está prevista la comisión imprudente, suponga la absolución. Y esto ha llevado, en muchos casos, a que la jurisprudencia fuerce el concepto de dolo para no tener que absolver en esos casos. Por consiguiente, la propuesta del eje ferenda sería que también, en los casos en que no está prevista la comisión imprudente de ese hecho, si se prueba que concurre un error de tipo vencible, que se pudiera castigar con un equivalente a lo que es la imprudencia, reduciendo, por ejemplo, la pena en 1 o 2 grados. Bueno, no me quiero alargar más, ya me he alargado excesivamente y en todo caso quedo a las preguntas que se plantean. Muchas gracias, profesora Mirenchu. De hecho, este es un tema muy problemático de por sí en la dogmática jurídico-penal, y de hecho que han quedado muchas preguntas. Nos han hecho llegar diversa cantidad de preguntas en los comentarios, en la transmisión en vivo por Facebook. También deseo aprovechar para hacerle llegar los saludos que llegan desde diversas partes de Latinoamérica. Hay saludos de México, de Argentina, Chile, que le hacen llegar sus saludos, bueno, por esta vía que estamos transmitiendo. A la vez quiero ya hacerle llegar las preguntas. La primera dice así, que el problema que observa, en este caso, Seos Ortega, quien es el que ha comentado esta pregunta, que es pregunta y comentario a la vez, dice: el problema que observo es que existen delitos de peligro y no de resultado en los delitos económicos, que es por lo general, y que no se admite tentativa. ¿Qué opina usted al respecto? Que entiendo yo que la pregunta se centra en la posible tentativa de los delitos de peligro respecto a la intención subjetiva de la gente, ¿no? Bueno, esta pregunta llevaría una conferencia entera, es decir, ¿qué entendemos por delito de peligro? Es decir, ese es un tema que requiere todo un planteamiento, porque que los delitos socioeconómicos sean de peligro, no todos ellos, muchos de ellos requieren un resultado y evidentemente cabe la tentativa, pero voy a contestar de una forma más sencilla. Yo creo que en principio la tentativa, por lo menos yo creo que en el Código Penal peruano y en el Código Penal español y en la mayoría de los códigos latinoamericanos, es un numerus apertus, es decir, que en principio cabe respecto de cualquier delito. Es decir, conforme al principio de legalidad, cabe castigar la tentativa en cualquier delito. No es así, por ejemplo, en Alemania, que la tentativa es un numerus clausus y solo se castiga en los delitos en que expresamente esté prevista. Bien, partiendo de que en principio cabe la tentativa en cualquier delito, lo que sucede desde mi punto de vista en estos, si le llamamos delitos de peligro, delitos de riesgo, socioeconómicos, etcétera, creo que cabe castigar la tentativa, creo que algunos son de resultado también, es decir, no son de riesgo, pero bueno, no vamos a entrar en ese punto. Lo que sí que quiero señalar, que desde un punto de vista político-criminal tiene sentido no castigar la tentativa, porque son supuestos en los cuales, junto a la intervención del derecho penal, en general, en todos ellos,
existe también una normativa extrapenal, ya sea administrativa, mercantil, laboral, etcétera, que regula esas mismas conductas y que sanciona esas mismas conductas. Y por consiguiente, el no castigar la tentativa no supondría una laguna de punibilidad porque sería posible sancionar esos hechos no penalmente, pero sí por la vía administrativa, mercantil o laboral. Creo que he contestado, no entrando en los delitos de peligro porque eso sería otra intervención. Claro, y de hecho usted tiene muchos Por eso, trabajos al por eso. respecto sobre los delitos de peligro, que creo que recomendaríamos que lo puedan revisar, ¿no? Bueno, hay otra pregunta. Eh, bueno, la pregunta era sobre si es que existirían diferencias del dolo o qué importancia tiene para el momento de la determinación judicial de la pena, que creo que también se ha referido a ello. No sé si desea comentar algo más al respecto. Bueno, es lo que he comentado al final. A mí me parece importante que en la determinación de la pena, más que crear una nueva figura intermedia entre el dolo y la culpa, entre el dolo y la imprudencia, el tener en cuenta en la determinación de la pena, cuando tengamos hechos que claramente pueda verse el dolo, evidentemente el significado de la conducta evidencie incluso esa intención, incluso podamos tener en cuenta esa intención, y en la determinación de la pena eso lo tengamos en cuenta. Creo que sí, que para mí es la solución. Y la solución va en la vía de tener en cuenta en la determinación de la pena esos supuestos grises, porque por mucho que nos empeñemos o creemos una figura nueva, siempre habrá supuestos grises. En esos supuestos grises, si nos decantamos por el dolo, la pena imposición mínima, y si nos decantamos por la culpa, la máxima. Es decir, esa sería mi propuesta. Creo que la determinación de la pena es muy importante y es un tema que no está muy trabajado, pero sí que está trabajado, no digo que no esté, he dicho muy trabajado, y creo que es importante y además creo que los jueces deberían motivar mucho más la determinación de la pena en concreto. Una cosa es la pena en abstracto, es decir, los márgenes que establecen los códigos penales, y otra cosa es la pena en concreto. Claro, esto muchas veces los jueces no la motivan. En España, por ejemplo, es muy habitual que impongan la pena en el grado mínimo para no tener que motivar. Es decir, eso tampoco es una forma de actuar. Es la más sencilla porque así no se va a recurrir, pero no creo que sea lo adecuado. La determinación de la pena, creo que uno de los elementos a valorar será este, entre otros. Muchas gracias, profesora. Bueno, hay una pregunta que es un poco extensa. Voy a tratar de leerla eh, Es una para pregunta que usted ponencia. pueda... una, no tanto, pero es una pregunta comentario quizá. Dice así: buenas tardes, profesora Miren Chucorcoy. Deseo saber su postura respecto a la ceguera ante los hechos. Eh, Al respecto, a si se debería subsumir como una conducta dolosa, y como la postura de Jacob, Pavlik o Pérez Barberá. Y del mismo modo, me gustaría saber su posición respecto al primer y segundo Jacobs, que es lo que usted mencionó en una ponencia realizada en Perú hace algunos meses. Claro, se refieren a la ponencia que usted hizo en la Universidad de San Marcos. Esa es la Bueno, pregunta en empiezo por lo general. segundo. Es decir, lo segundo, bueno, no es el tema de hoy, ni muchísimo menos, y solamente era en referencia con la concepción actual de Jacobs, ¿no?, sobre negar la idea del bien jurídico, que él nunca ha hablado de bien jurídico en ese sentido, pero en su manual inicial sí que hablaba de good como algo, de bien, como algo previo a la norma. Es decir, que para que una norma fuera legítima requería que protegiese un bien. Y en cambio el último Jacobs, por lo de la vigencia de la norma, y al eliminar esa referencia a lo valor, a lo positivo, creo que no es sostenible. Pero bueno, ahora no sería el momento de plantear esta cuestión. Y también en el dolo ha evolucionado también de su primer posicionamiento, en el cual sobre todo en una obra magnífica que se llama Fahrlässigkeit Delicte, es decir, delitos imprudentes, a la actual, en la cual casi hace una referencia a la indiferencia, o sea, su postura se acerca a la idea de la indiferencia. Creo que también ese primer Jacobs me parece mucho más potente, pero bueno, cada uno tiene sus opiniones y lo que sí que se puede asegurar en todo caso que es un grandísimo jurista, eso es indiscutible absolutamente. Y respecto a la otra pregunta, casi me he olvidado ya. Pérez Barberá.
eh, y la ignorancia deliberada. Es decir, bueno, no solamente Pérez Barberá o Paulik, es decir, muchas otras personas defienden lo de la ignorancia deliberada como una forma de dolo. Pérez Barberá yo creo que va más allá, porque Pérez Barberá creo que, si lo entiendo, yo creo que sí, es que su distinción es puramente cuantitativa, es decir, dependiendo de la gravedad de la infracción del deber de cuidado, será dolo o imprudencia. Respecto del concepto de ignorancia deliberada, creo que es interesante porque es sintética y al mismo tiempo muy clara, una obra ya pues, clásica, ¿no? Bueno, yo diría clásica, no recuerdo el año, de Ramón Ragués, sobre la ignorancia deliberada. Es un libro pequeño, tampoco recuerdo la editorial, pero bueno, es fácil de buscar, en la cual explica pues, cuál es el concepto de ignorancia deliberada, que realmente es importado de Norteamérica, y si eso debe calificarse como dolo o no. Bien, la jurisprudencia española también ha asumido el concepto de ignorancia deliberada, no solo Paulik y Pérez Barberá. En nuestra jurisprudencia tan tradicional le ha gustado esto de la ignorancia deliberada y también califica estos hechos como dolo. Yo creo que tiene que probarse el dolo, es decir, que también la ignorancia deliberada, si le exigimos todos los elementos que se requieren para que realmente esa llamada ignorancia pueda calificarse como dolo, realmente lo que es incorrecto, yo creo, es la denominación. Es decir, hablar de ignorancia deliberada es una contradicción en los términos. Es decir, no puede haber una ignorancia que sea deliberada. Que hablemos de ignorancia deliberada, ¿qué estamos diciendo en el fondo? Que no hay ignorancia. Lo que estamos diciendo es que no hay ignorancia, que solamente se ha utilizado como una pantalla esa aparente ignorancia, es una ignorancia aparente, para eludir el dolo, precisamente, para eludir el castigo, o la responsabilidad penal, mejor dicho. Si exigimos los elementos tradicionalmente, los requisitos de la ignorancia deliberada, que es que el sujeto, que haya indicios, que el sujeto conozca indicios de la comisión de ese hecho delictivo, indicios claros, indicios evidentes, que tenga posibilidad de informarse al respecto y que tenga el deber de informarse al respecto. Voy a poner solo un ejemplo, que es la primera sentencia en materia de ignorancia deliberada, o calificando como ignorancia deliberada un supuesto de blanqueo de capitales, de lavado de activos, ¿no? De lavado de activos por parte del director de una sucursal bancaria, en el cual se califica como blanqueo doloso, pero se hace referencia a la ignorancia deliberada, y los hechos son los siguientes. Viene un sujeto que no tiene un trabajo, que no tiene una nómina, que no tiene unos ingresos claros, y aparece con, no recuerdo la cantidad en metálico, en cash, ¿no? Pero una cantidad muy elevada, no sé si eran 200.000 euros, una cantidad elevada, y el director de la sucursal bancaria, sin preguntarle nada, ingresa ese dinero en la cuenta y realiza todo como si fuese un bien lícito. Bien, aquí, ¿dónde está la ignorancia deliberada? Pues primero, hay indicios. ¿En cuáles son? Indicios de que tal cantidad de dinero en metálico no es normal, menos hoy en día. Hoy en día en España estaría prohibido ya directamente, pero además no es habitual. Además es un sujeto que no tiene datos, no hay ningún dato que pruebe que tenga esa capacidad económica, y el director del banco, que está obligado, además por la ley del lavado de activos, a conocer de dónde provienen los bienes que se ingresen en su banco, no pregunta nada. Por tanto, evidentemente lo que no quiere es saber, es ignorancia, pero es ignorancia deliberada. Es decir, si este director de banco hubiese preguntado y el otro sujeto le hubiese dicho que era una herencia y hubiese aportado una escritura, bueno, aunque fuese mentira, el sujeto habría cumplido con su deber y por consiguiente no habría dolo. En este caso, yo creo que claramente es un hecho doloso. ¿Por qué le llaman ignorancia deliberada? Pues la verdad que no lo sé muy bien, porque realmente si hablamos desde el concepto de dolo que he planteado, tenemos datos suficientes, indicadores suficientes para probar que ese sujeto sabía que ese dinero era de origen ilícito. Muchas gracias, profesora. Bueno, hay otra pregunta que, bueno, dice así, ¿no? De realizarse o de
o de regularse, por ejemplo, la imprudencia en los delitos sexuales, es decir, un delito de violación imprudente, cómo se realizaría la prueba de esto? O sea, de que hubo prácticamente una imprudencia, ¿no? Que ya tiene, esa es la pregunta que nos han planteado. Bueno, puede parecer muy extraño, pero yo he defendido y defiendo que quepa la posibilidad de la comisión imprudente de un delito de violación. Y eso que puede sonar tan extraño, pues en España hace muchos años, cuando cabía el castigo por imprudencia de cualquier delito, había una cláusula que era el 565, que se refería a todos los otros delitos, que decían que cuando no concurra dolo y se infrinja el deber de cuidado, se castigará por imprudencia, y se había castigado por violación imprudente, por ejemplo, en el caso de las relaciones sexuales con menores. Con una menor en concreto, estoy recordando una sentencia que por su aspecto, por su manera de actuar, por su físico, podría parecer mayor. Es decir, aquí el sujeto a lo mejor tenía el deber de preguntar, tenía el deber de informarse, infringe el deber de cuidado, pero también es cierto que los indicadores que tenemos, estoy hablando siempre de hechos objetivos, no estoy entrando en la mente del sujeto, sino hechos como su físico, su manera de actuar, etcétera, pues pudiesen llevar a cualquier hombre medio a pensar que esa persona sí que tenía los años suficientes para consentir y se castigaba por violación imprudente. Y en la actualidad, para no irnos a esos años, por ejemplo en Suecia, que han reformado el Código Penal muy recientemente, yo creo que es el año pasado, o como mucho el 2018, pero yo creo que el 2019, han reformado los delitos contra la libertad sexual y han incluido la violación por imprudencia. Le llaman violación de cuarto grado, pero es violación por imprudencia. Son casos en los cuales puede ser el caso de la edad, es muy, muy evidente. En España actualmente es mucho más posible este error porque tenemos la minoría de edad en 16 años. Entonces, una chica de 16 años, arreglada, pintada en una discoteca que entran solo mayores, no hay por qué dudar de que esa persona tenga 18 o 19 años, es decir, o 17 como mínimo. Por tanto, ahí puede haber un error clarísimo y otra cosa es que se diga, bueno, pero es que usted tiene el deber de informarse de la edad de la persona. Bueno, por imprudencia. Bueno, ese puede ser un supuesto. Cuando entendemos que no hay dolo, yo creo que en ese caso no podemos probar que hay dolo. Es un principio acusatorio, hay que probar que hay dolo. Con esos datos, esos indicadores, no podemos probar que el sujeto sabía. Y yo creo que otro supuesto que se puede plantear con la actual concepción de la intimidación, en la cual, por lo menos en España, no conozco exactamente cómo está sucediendo en Perú, pero supongo que sí, porque con el Me Too y todo esto es la globalización, va por todos los sitios, pero cuando ya no estamos hablando ni de violencia, ni de intimidación directa, sino de intimidación ambiental, de situación que la persona se queda sin saber qué responder y que, etcétera, hombre, pues ahí puede haber supuestos de también comisión por imprudencia, es decir, el sujeto pues no ha preguntado suficiente, no ha advertido la situación en que se encontraba la persona, que realmente no estaba consintiendo, debería haberse asegurado. Yo no sé si nota que mi voz es más floja en estos casos, pero en todo caso, en determinados supuestos, decir que el sujeto sabía que la persona no quería, me parece, vamos, que no se ha probado realmente. Sí, de hecho, que es un problema de nuestros días, ¿no? Respecto al tema, solamente a manera de comentario, acá se habla más bien de relaciones de poder, ¿no? Que para estos delitos, que creo que es lo que también Claro, se pero hace. relación de poder es otra cosa. Eso siempre se había calificado como una cosa menor, porque la distinción, por lo menos yo creo que en casi todos los países, ¿no?, son la mayor gravedad de los delitos contra la libertad sexual cuando hay violencia o intimidación, es decir, cuando se califica como agresión. Y los supuestos menos graves cuando no hay esa violencia o intimidación, sino que hay, por ejemplo, el abuso de poder, que también se llamaba prevalimiento, ¿no? Sería el equivalente al prevalimiento. Bueno, en esos casos es equivalente la violencia, la intimidación al prevalimiento. ¿Es el mismo desvalor? Lo dejo ahí la pregunta. Ya sé que las feministas radicales dicen que sí, que todo es violación y ya está, pero bueno, yo no lo pienso así. Yo creo que hay desvalores muy diferentes en los hechos que puedan tener similitudes en cuanto a la conducta típica, es decir, relaciones sexuales, acceso, etcétera, pero yo creo que el componente del conocimiento por parte del autor de que la víctima no quería,
por un lado, y el componente de que ha conseguido esto a través de violencia o intimidación, creo que aumenta el desvalor del injusto. Así es. Muchas gracias, profesora Mirenchu. Han sido todas las preguntas que se han planteado el día de hoy. Le recalco los diversos saludos que ha recibido, que quieren hacerle llegar sus saludos por diversas zonas del Perú, de otros países también que se conectan a la página de la Revista Peruana de Ciencias Penales. Y ya para cerrar esta exposición, queríamos que usted nos comente, nos dé unas palabras finales a modo quizá de reflexión, ya para ir cerrando esta transmisión. Bueno, no sé, así como palabras finales, yo lo único que diría que creo que debemos de ser muy sensatos en este momento en dos aspectos. En un aspecto, en tratar de evitar ese populismo punitivo que se da también en los delitos contra la libertad sexual a la que hemos hecho referencia en el último momento, como también se da en los delitos de violencia de género, etcétera, que hay una fuerza por parte de lo que Silva llama gestores atípicos de la moral, que están llevando a que todo sea derecho penal. Creo que tenemos que respetar más que nunca los principios del derecho penal, principio de última ratio, fragmentariedad, subsidiariedad, principio de legalidad también, y las garantías constitucionales, el principio acusatorio sobre todo. Es decir, no puede ser que digamos que relajamos las garantías, que aunque no se ha aprobado da igual, porque realmente hay una alarma social. Todo eso me parece absolutamente inaceptable y hay una tendencia por ahí, como hay una tendencia también al derecho penal de autor, con esos juicios mediáticos, a castigar a la persona por cómo es y no por lo que hace. Bien, muchas gracias, profesora Mirenchu. Vamos a cerrar esta transmisión a nombre de la Revista Peruana de Ciencias Penales, de la Universidad Privada San Juan Bautista y de nuestro director, el profesor doctor José Urquizola Echea. Les agradecemos por haberse conectado a esta transmisión. El día de mañana, a la misma hora, tenemos la ponencia del profesor Ivo Cavila. Y hasta entonces, nos vemos y es todo por hoy. Muchas gracias. Bien, profesora, muchas gracias. Acabamos de terminar Muy bien.